Buenas, ¿cómo están? Yo soy Miguel, para los que no me conocen, esta cuenta está dedicada a la difusión de la lectura y la escritura. Hoy, con una camisa prestada de mi madre, vine a visitar a mi familia y me pareció lindo compartirles algo que encontré, que son los cuentos de Clarice Lispector. Vamos a leer varios de sus cuentos, los voy a dejar marcados para que puedan ir directamente al cuento que les interese o pausarlo y encontrarlos luego. Si les gustaría que les siga trayendo videos en este formato, pueden dejarlo en comentarios. Y si hay algún libro que les gustaría que traiga o cuento, también me lo pueden pedir. El primer cuento que vamos a leer se llama El hombre que apareció. El hombre me dijo: no me tengas miedo. Y yo le respondí: no, no te tengo miedo. ¿Cuál es tu nombre? Él contestó con una sonrisa triste, en inglés: ¿qué me importa un nombre? El hombre estaba completamente borracho. Tomé mis compras y ya me iba cuando dijo: ¿puedo tener el honor de llevarle la botella y el paquete de cigarrillos? Le entregué mis compras. En la puerta de mi edificio tomé la coca y los cigarros. Él estaba parado junto a mí. Entonces, al parecerme su rostro muy familiar, le volví a preguntar su nombre. Soy Claudio, me dijo. ¿Claudio qué? ¿Ahora esto de qué? Yo me llamo Claudio Brito. Claudio, grité yo. Ay, por favor, subí conmigo y vení a mi casa. ¿Qué piso es? Me pregunta Claudio. Le indiqué el número del apartamento y el piso. Dijo que iba a pagar la cuenta en el bar y que después subiría. En casa estaba una amiga. Le dije: él es capaz de no venir por venganza. Mi amiga comentó: él no viene, a un borracho se le olvida. Y si viene, ya no saldrá de aquí. Avísame para irme a la habitación y dejarlos a ustedes solos, me dijo mi amiga. Esperé y nada. Estaba impresionada por la derrota de Claudio Brito. Desanimada, me cambié de ropa. Entonces tocaron el timbre. Pregunté a través de la puerta cerrada quién era. Él contestó: Claudio Brito. Le dije: espérame aquí sentado en el banco del vestíbulo, que ahora mismo te abro. Volví a cambiarme la ropa. Claudio. Él era un buen poeta. ¿Por dónde habría andado todo este tiempo? Entró e inmediatamente se puso a jugar con mi perro, diciendo que él solo amaba a los animales. Le pregunté si quería café, respondió: únicamente bebo alcohol. Hace 3 días que estoy tomando. Y yo mentí. Dije que desgraciadamente no tenía nada de alcohol en casa e insistí en el café. Me miró serio y dijo: no me ordenes a mí. Y contesté: no te estoy mandando, te estoy pidiendo que tomes café en la cocina con un termo lleno de un rico, rico café. Y él, que no bebía, tomó el café hablándole a mi perro. Ve cómo me mira, él me entiende, hablando del perro. Yo también te entiendo, le dije. ¿Vos? A vos solo te importa la literatura. Te equivocás. Mis hijos, mi familia, los amigos, eso están en primer lugar. Me miró desconfiado, medio de reojo, y preguntó: ¿jurás que la literatura no te importa? Lo juro, le dije, con la seguridad que viene desde la íntima veracidad, y agregué: cualquier gato, cualquier perro vale más que la literatura. Entonces dijo muy emocionado: aprieta mi mano, yo te creo. ¿Estás casado?, le pregunté. Unas 1000 veces, ya ni me acuerdo. ¿Tenés hijos? Tengo un crío de 5 años. Te voy a dar más café. Le volví a traer la taza casi llena. Él bebió poco a poco y dijo: eres una mujer extraña. No lo soy, le contesté. Soy una mujer sencilla, nada sofisticada. Me contó una historia en la que aparecía un tal Francisquito. No entendí bien quién era, así que le pregunté: ¿de qué trabajas? No trabajo. Estoy jubilado como alcohólico y enfermo mental. Vos no tenés nada de enfermo mental, solo que tomás más de lo que debes tomar. Me contó que había estado en la guerra de Vietnam y que durante años había sido marinero, que le sentaba muy bien el mar, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Le dije: sé hombre y llora, llora todo lo que quieras, ten el gran valor de llorar, vos debés de tener muchos motivos para llorar. Y yo aquí tomando café y llorando. No importa, llorá, y hacé de cuenta que no existo. Lloró un poco, era un hombre guapo, con la barba sin hacer y abatidísimo. Se veía que había fracasado. Me preguntó si me podía leer un poema. Le dije que lo quería oír. Abrió una bolsa, sacó de su interior un cuaderno grueso y se puso a reír al abrir las hojas. Leyó entonces el poema. Era sencillamente una belleza. Mezclaba palabrotas con las mayores delicadezas. Ah, Claudio, tenía ganas de gritar. Todos nosotros somos unos fracasados. Todos nos vamos a morir algún día. ¿Quién? Pero ¿quién puede decir con sinceridad que se realizó en esta vida? El éxito es una mentira, le dije. Tu poema es tan bonito. ¿Tenés más? Tengo otros más, pero seguramente estoy siendo inoportuno. Con seguridad querés que me vaya. No quiero que te vayas. Yo te aviso a la hora que tenés que irte. Él buscó un poema en las páginas del cuaderno y no lo encontró. Así que me dijo: yo sé un poco sobre ti, y hasta conocí a tu ex marido. Me quedé quieta. Sos bonita, me dijo. Continué quedándome quieta. Yo estaba muy triste y sin saber qué hacer para ayudarlo. No saber cómo ayudar es una terrible impotencia. Él comentó: si un día me suicido... ¿Pero qué te vas a suicidar?, lo interrumpí yo. Créeme, a quien solo le falta llorar era a mí. No había nada que yo pudiera hacer. Le pregunté dónde vivía.
Me contestó que tenía un departamento en Botafogo. Le dije, vete a tu casa y duérmete. Primero tengo que ver a mi hijo, que está con fiebre. ¿Cómo se llama tu hijo? Me lo dijo, repliqué. Tengo un hijo con el mismo nombre. Lo sé, le dije. Le voy a regalar un libro con una historia infantil que una vez escribí para mis hijos. Le di el libro, le escribí una dedicatoria. Él guardó el libro en su especie de maleta y yo casi desesperada le dije, ¿querés un poquito de coca? En la puerta, él besó mi mano. Lo acompañé hasta el ascensor, apreté el botón de la planta baja y le dije, andá con Dios o con el amor que vos creas. El ascensor bajó. Entré a mi casa, fui apagando las luces, le avisé a mi amiga, quien enseguida salió. Me acordé de que Claudio, hacía pocos minutos, me había pedido el cigarro que fumaba. Se lo di. Él fumó. También dijo, un día voy a matar a alguien. Eso no es verdad, yo no le creo. Me había hablado también de un tiro de gracia que le dio un perro que estaba sufriendo. Le pregunté si había visto una película llamada en inglés. Me quedé mirando, mi perro me miraba en la oscuridad. Eso fue ayer sábado. Hoy es domingo 12 de mayo, Día de la Madre. ¿Cómo puedo ser madre para este hombre? Me preguntó y no encuentro respuesta. No hay respuesta para nada. Me fui a acostar. Ya había muerto. El segundo cuento que vamos a leer se llama Mientras tanto. El vivir tiene esas cosas. Uno de vez en cuando se queda en cero. Todo es mientras tanto, mientras se vive. Hoy me llamó una chica llorando diciendo que su papá había muerto. Es así. Ni más ni menos. Uno de mis hijos está fuera de Brasil. El otro vino a almorzar conmigo. La carne estaba tan dura que apenas se podía masticar. Pero bebimos un vino rosado helado. Y conversamos. Yo le había pedido no sucumbir a la imposición del comercio que explota el Día de la Madre. Él hizo lo que le pedí. No me dio nada. O mejor, me dio todo. Su presencia. Trabajé todo el día. Son las 6 menos 10. El teléfono no suena. Estoy sola. Sola en el mundo y en el espacio. Cuando llamo, el teléfono suena y nadie contesta. O dicen, está durmiendo. La cuestión es saber aguantar, pues la cosa es así. El viernes por la noche fui a una fiesta. No sabía que era el cumpleaños de mi amigo. Su esposa no me lo había dicho. Había mucha gente. Noté que muchas personas no se encontraban a gusto. ¿Qué hago? ¿Me llamo a mí misma? Va a sonar tristemente ocupado. Ya lo sé. Una vez marqué distraída mi número. ¿Cómo despertar a quien está durmiendo? ¿Qué hacer? Nada. Porque el domingo hasta Dios descansó. Pero yo trabajé solo el día entero. Pero ahora quien está durmiendo ya despertó y viene a verme a las 8. Son las 6:05. Estamos en el llamado veranito de mayo. Hace mucho calor. Me duelen los dedos de tanto escribir en máquina. Con la punta de los dedos no se juega. Es a través de la punta de los dedos donde se reciben los fluidos. ¿Debí de haberme ofrecido para ir al entierro del papá de la chica? La muerte sería hoy demasiado para mí. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a comer. Después regreso. Fui a la cocina, de casualidad la cocinera no estaba descansando y voy a calentar comida para mí. Volví a la máquina mientras calentaba la comida. Descubrí que estaba muerta de hambre. Apenas puedo esperar a que me llame. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a cambiar de ropa. Después como y regreso a la máquina. Chau, hasta luego. Ya comí. Estaba delicioso. Tomé un poco de vino rosado, ahora voy a tomar café y a refrescar la sala. En Brasil el aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad, sobre todo para personas como yo que sufren demasiado el calor. Son las 6:30. Encendí mi radio a pilas, en la estación del Ministerio de Educación. Pero qué música tan triste. No es necesario ser triste para estar bien educado. Voy a invitar a todos artistas brasileros para que cada uno traiga su guitarra. Quiero alegría. La melancolía me mata poco a poco. Cuando uno se empieza a preguntar para qué, entonces las cosas no van bien. Y me estoy preguntando para qué. Pero bien lo sé, que es solamente mientras tanto. Son las 7 menos 20. ¿Y para qué son las 7 menos 20? En este intervalo hice una llamada telefónica y para mi regocijo ya son las 7 menos 10. Nunca en la vida había dicho esto. Para mi regocijo. Tengo nostalgia, extraño a mis hijos. La carne está triste. Pero una fuma y mejora inmediatamente. Son las 7 menos 5. Si me descuido, muero. Es muy fácil. Es cuestión de que el reloj pare. Faltan 3 minutos para las 7. ¿Enciendo o no enciendo la tele? Pero qué aburrido es ver la televisión sola. Finalmente me decidí y voy a encender la televisión. Uno muere a veces. Este tercer cuento se llama Ruido de Pasos. Tenía 81 años de edad. Se llamaba Doña Cándida Raposo. Esta señora tenía el deseo irresistible de vivir. El deseo se acentuaba cuando iba a pasar todos los días en una hacienda. La altitud, lo verde de los árboles, la lluvia, todo eso le hacía bien. Cuando oía Liszt se estremecía toda.
Había sido bella en su juventud y le llegaba el deseo cuando olía profundamente una rosa. Pues ocurrió, con doña Cándida Raposo, que el deseo de placer no había pasado. Tuvo, en fin, el gran valor de ir al ginecólogo, y le preguntó avergonzada, con la cabeza baja, ¿cuándo se pasa esto? ¿Pasa qué, señora? Esta cosa. ¿Qué cosa? Le repitió. El deseo de placer, le dijo finalmente. Señora, lamento decirle que no pasa nunca. La miró sorprendida, pero yo tengo 81 años de edad. No importa, señora. Eso es hasta morir. Pero esto es el infierno. Es la vida, señora Raposo, le dijo el médico. Entonces la vida era eso, esa falta de vergüenza. ¿Y qué hago ahora? Ya nadie me quiere. El médico la miró con piedad. No hay remedio, señora. Y si yo pagara, no serviría de nada. Usted tiene que acomodarse de que tiene 81 años de edad. Y si yo me las arreglo solita, ¿entiende lo que quiero decir? Sí, dijo el médico. Puede ser el remedio. Salió del consultorio, la hija la esperaba abajo, en el coche. Cándia Raposo había perdido un hijo en la guerra. Era un soldado de la Fuerza Expedicionaria Brasilera en la Segunda Guerra Mundial. Tenía ese intolerable dolor en el corazón, el de sobrevivir a un ser adorado. Esa misma noche se dio una ayuda y solitaria se satisfizo. Mudos fuegos de artificio. Después lloró. Tenía vergüenza. De ahí en adelante utilizaría el mismo proceso, siempre triste. Así es la vida, señora Raposo. Así es la vida. Hasta la bendición de la muerte. Le pareció oír ruido de pasos, los pasos de su marido, Antenor Raposo. El próximo cuento se llama Mejor que arder. Era alta, fuerte, con mucho cabello. Había entrado en el convento por imposición de la familia. Querían verla amparada en el seno de Dios. Así que obedeció. Cumplía sus obligaciones sin protestar. Las obligaciones eran muchas, y estaban los rezos. Rezaba con fervor, y se confesaba todos los días. Todos los días recibía la hostia blanca que se deshacía en la boca. Pero empezó a cansarse de vivir solo entre mujeres. Escogió una amiga como confidente. Le dijo que no aguantaba más. Comenzó a dormir en la loza fría. De nada servía. Le daban fuertes gripes. Quedaba toda arañada. Se confesó con el padre. Él la mandó a que siguiera mortificándose. Y ella continuó. Pero a la hora en que el padre le tocaba la boca para darle la hostia, se tenía que controlar para no morderle la mano al padre. Este percibía. Nada le decía. Había entre ambos un pacto mudo. Ambos se mortificaban. No podía ver más el cuerpo casi desnudo de Cristo. La madre Clara era hija de portugueses y secretamente se rasuraba las piernas velludas. Si supieran, decía ella. Le contó al padre. Se quedó pálido. Imaginó que sus piernas debían de ser fuertes, bien torneadas. Un día, a la hora del almuerzo, empezó a llorar. No le explicó la razón a nadie, ni ella sabía por qué lloraba. Y de ahí en adelante vivía llorando. A pesar de comer poco, engordaba, y tenía orejas moradas. Su voz, cuando cantaba en la iglesia, era de contraalto, hasta que le dijo al padre en el confesionario, no aguanto más, te juro que no aguanto más. Él le dijo, meditativo, es mejor no casarse, pero es mejor casarse que arder. Pidió una audiencia con la superiora le respondió ferozmente, pero la madre Clara se mantuvo firme. Quería salirse del convento, quería encontrar un hombre, quería casarse. Quería ser feliz. La superiora le pidió que esperara otro año más. Respondió que no podía, que se tenía que ir ya. Arregló su pequeño equipaje y salió. Se fue a vivir a un internado para señoritas. Sus cabellos negros crecían en abundancia y parecía etérea, soñadora. Pagaba la pensión con el dinero que su familia norteña le mandaba. La familia no se hacía el ánimo, pero no podían dejarla morir de hambre. Ella misma hacía sus vestidos de tela barata en una máquina de coser que una joven del internado le prestaba. Los vestidos los usaba de manga larga, sin escote, debajo de la rodilla. Rezaba mucho para que algo bueno le sucediera, en forma de hombre. Y sucedió. Fue a un bar a comprar una botella de agua. El dueño era un guapo portugués a quien le encantaron los modales discretos de Clara. El portugués, cuyo nombre era Antonio, se armó de valor y la invitó a ir al cine con él. Ella rehusó. Al día siguiente volvió para tomar un cafecito. Antonio le prometió que no la tocaría si fueran al cine juntos. Aceptó. Fueron a ver los dos una película y no pusieron la más mínima atención en la película. Empezaron a encontrarse para dar largos paseos, ella con sus cabellos negros y él de traje y corbata. Entonces una noche él le dijo, soy rico, el bar deja bastante dinero para que nos podamos casar.
¿Querés? Sí, le respondió ella. Se casaron por la iglesia y por civil. En la iglesia, el que los casó fue el padre, quien le había dicho que era mejor casarse que arder. Pasaron su luna de miel en Lisboa. Antonio dejó el bar en manos de su hermano. Ella regresó embarazada, satisfecha y alegre. Tuvieron 4 hijos, todos hombres, todos con mucho cabello. El próximo cuento se llama Tentación. Ella tenía hipo, y como si no bastara, la claridad de las 2 de la tarde era pelirroja. En la calle vacía las piedras vibraban de calor. La cabeza de la chiquilla llameaba. Sentada en los escalones de su casa, lo soportaba. Nadie en la calle, solo una persona esperando inútilmente en la parada del tranvía. Y como si no bastara su mirada sumisa y paciente, el hipo le interrumpía a cada momento sacudiendo el mentón que se apoyaba amoldado en la mano. ¿Qué hacer con una chica pelirroja con hipo? Nos miramos sin palabras, desaliento contra desaliento. En la calle desierta, ninguna señal de tranvía. En una tierra de morenos, ser pelirrojo era una involuntaria rebelión. ¿Qué importaba si en un día de futuro su marca iba a ser la erguir insolente una cabeza de mujer? Por ahora estaba sentada en un escalón centellante de la puerta. Lo que la salvaba era un monedero viejo de señora, con la cremallera rota. La aseguraba con un amor conyugal ya acostumbrado, apretándola contra las rodillas. Fue entonces cuando se aproximó a su otra mitad en este mundo, un hermano de Grajú, un barrio de Río de Janeiro. La posibilidad de comunicación surgió en el ángulo caliente de la esquina, acompañando a una señora y encarnada en la figura de un can. Era un Basset, lindo y miserable, tierno bajo su fatalidad. Era un Basset pelirrojo. Ya venía él trotando delante de su dueña, arrastrando su largura, desprevenido, acostumbrado a ser perro. La chica abrió los ojos asombrada. La chica abrió los ojos asombrada. Suavemente avisado, el perro se paró delante de ella. Su lengua vibraba. Ambos se miraban. Entre tantos seres que estaban preparados para volverse dueños de otro ser, allí estaba la chica que había venido al mundo para tener aquel perro. Él se estremecía con suavidad, sin ladrar. Ella lo miraba bajo los cabellos, fascinada. ¿Cuánto tiempo estaba pasando? Un gran hipo desafinado la sacudió. Él ni siquiera tembló. También ella pasó por encima del hipo y continuó mirándolo fijamente. Los pelos de ambos eran cortos, rojizos. ¿Qué fue lo que se dijeron? No se sabe. Tan solo se sabe que se comunicaron rápidamente porque no había tiempo. Se sabe también que sin hablar se pedían con urgencia, intrigados, sorprendidos. En medio de tanta vaga imposibilidad y de tanto sol, ahí estaba la solución para la chica pelirroja. Y en medio de tantas calles para ser trotadas, de tantos perros más grandes, de tantos desagües secos, allá estaba una chica, como si fuera carne, de su pelirroja carne. Se miraban profundos, entregados, ausentes del grajú. Un instante más y el sueño suspendido se rompería, cediendo tal vez a la gravedad que se pedían. Pero ambos estaban comprometidos. Ella, con su infancia imposible, el centro de la inocencia que solamente se abriría cuando fuera mujer. Él, con su naturaleza aprisionada. La dueña esperaba impaciente bajo la sombrilla. El Basset pelirrojo finalmente se desprendió de la chica y salió sonámbulo. Ella quedó perpleja con el acontecimiento en las manos, en una mudez que ni su padre ni su madre comprenderían. Lo acompañó con los ojos negros que apenas creían, doblada sobre el monedero y las rodillas hasta verla doblar la otra esquina. Pero él fue más fuerte que ella. Ni una sola vez miró hacia atrás. El próximo cuento se llama El primer beso. Más que conversar, aquellos dos susurraban. Hacía poco que el romance había empezado y andaban mareados. Era el amor. Amor con todo lo que trae aparejado. Celos. Está bien, te creo. Soy tu primera novia. Eso me hace feliz. Pero decime la verdad. ¿Nunca antes habías besado a una mujer? Sí, ya había besado a una mujer, le dice él. ¿Quién era? Preguntó ella dolorida. Toscamente él intentó contárselo, pero no sabía cómo. El autobús de excursión subía lentamente por la sierra.
Él, uno de los muchachos, era medio de la muchachada maliciosa. Él, uno de los muchachos en medio de la muchachada bulliciosa, dejaba que la brisa fresca le diera en la cara y se le hundiera en el pelo. Qué bueno era quedarse a veces quieto, sin pensar, casi solo sintiendo. Concentrarse en sentir era difícil en medio de la barundada de compañeros, y hasta la sed había empezado a jugar con el grupo, hablar a voz en cuello, más fuerte que el ruido del motor, reír, gritar, pensar, sentir, cómo dejaba la garganta seca, y ni sombra de agua. La cuestión era juntar saliva, y eso fue lo que hizo. Después de juntarla, en la boca ardiente, la tragaba despacio y luego una vez más y otra. Sin embargo, era tibia la saliva y no quitaba la sed. Una sed enorme, más grande que él mismo, que ahora le invadía todo el cuerpo. La brisa fina, antes tan buena, al sol del mediodía, se había tornado ahora árida y caliente, y al penetrarle por la nariz, le secaba todavía más la poca saliva que había juntado pacientemente. ¿Y si se tapase la nariz y respirase un poco menos que aquel viento del desierto? Probó un momento, pero se ahogaba enseguida. La cuestión era esperar. Tal vez unos minutos solamente, tal vez horas, mientras que la sed que él tenía era de años. No sabía cómo ni por qué, pero ahora se sentía más cerca del agua, la presentía más próxima, y los ojos le brincaban más allá de la ventana, recorriendo la carretera, penetrando entre los arbustos, explorando y olfateando. El instinto animal que lo habitaba no se había equivocado. Tras una inesperada curva en la carretera, entre arbustos, estaba la fuente de donde todo brotaba. El autobús se detuvo. Todos tenían sed, pero él consiguió llegar primero a la fuente de piedra antes que nadie. Cerrando los ojos, entreabrió los labios y ferozmente los acercó al orificio de donde manaba el agua. El primer sorbo, fresco, deslizándose por el pecho hasta el estómago. Era la vida que volvía, y con ella se empapó todo el interior, arenoso hasta saciarse. Ahora podría abrir los ojos. Y muy cerca de su cara vio dos ojos de estatua que lo miraban fijamente. Y vio que era la estatua de una mujer, y que era de la boca de una mujer de donde el agua salía. Se acordó de que el primer sorbo había sentido realmente un contacto gélido en los labios, más frío que el agua. Y entonces supo que había acercado la boca a la boca de la mujer de la estatua de piedra. Le había chorreado de aquella boca, de una boca hacia otra. Intuitivamente, confuso en su inocencia, se sintió intrigado. Pero si no es de la mujer de quien sale el líquido vívido, el líquido germinador de la vida, ¿de dónde sale? Miró la estatua desnuda. La había besado. Lo invadió un temblor que desde afuera no se veía y que empezando muy adentro se apoderó de todo el cuerpo, explotando el rostro en brasa viva. Dio un paso hacia atrás o hacia adelante, ya no sabía qué estaba haciendo. Perturbado, atónito, se dio cuenta de que una parte de su cuerpo, antes siempre relajada, estaba ahora en una tensión agresiva, y eso no le había ocurrido nunca. Dulcemente agresivo, se hallaba de pie, solo en medio de los demás, con el corazón latiendo pausada, profundamente, sintiendo cómo se transformaba el mundo. La vida era totalmente nueva, era otra, descubierta en un sobresalto, surgiendo de lo más hondo del ser, de una fuente oculta en el manto de la verdad. Enseguida se llenó de miedo y también de orgullo, uno que no había sentido nunca. Se había hecho hombre.